El pensamiento pedagógico ilustrado. La Edad Moderna se extendió de 1453 a 1789, periodo en el cual predominó el régimen absolutista que concentraba el poder en el clero y en la nobleza. La Revolución Francesa dio fin a esa situación. Ella ya estaba presente en el discurso de los grandes pensadores e intelectuales de la época, llamados ilustrados por el apego a la racionalidad y a la ley, en favor de las libertades individuales, contra el oscurantismo de la Iglesia y la prepotencia de los gobernantes. Esos filósofos también eran llamados enciclopedistas por ser partidarios de las ideas liberales expuestas en la obra monumental publicada bajo la dirección de Diderot y de D'Alembert con el nombre de la Enciclopedia. Entre los ilustrados, se destaca Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, que inauguró una nueva historia de la educación. Él se constituyó en el marco que divide la antigua y la nueva escuela. Sus obras, con gran actualidad, son leídas hasta la fecha. Entre ellas citamos, sobre la desigualdad entre los hombres, el contrato social y Emilio. Rousseau rescata primordialmente la relación entre la educación y la política. Por primera vez, centraliza el tema de la infancia en la educación. A partir de él, el niño ya no sería considerado un adulto en miniatura, el niño vive en un mundo propio que es necesario comprender. Para educar, el educador debe hacerse educando de su educando. El niño nace bueno, el adulto, con su falsa concepción de la vida, es quien lo pervierte. El siglo XVIII es político-pedagógico por excelencia. Las clases populares reivindican ostentosamente más el saber y la educación pública. Por primera vez un Estado instituyó la obligatoriedad escolar, Prusia, 1717. La intervención del Estado en la educación crece sobre todo en Alemania, creando escuelas normales, principios y planes que desembocan en la gran revolución pedagógica nacional francesa de finales de siglo. Nunca antes se había discutido tanto la formación del ciudadano a través de las escuelas como durante los 6 años de vida de la Revolución Francesa. La escuela pública es hija de 82. Esa revolución burguesa. Los grandes teóricos ilustrados predicaban una educación cívica y patriótica inspirada en los principios de la democracia, una educación laica, ofrecida gratuitamente para todos por el Estado. Se inicia con ella la idea de la unificación de la enseñanza pública en todos los grados. Pero aún era elitista, solo los más capaces podían proseguir hasta la universidad. La Ilustración buscó liberar al pensamiento de la represión de los monarcas terrenales y del despotismo sobrenatural del clero. Acentuó el movimiento por la libertad individual iniciado en el periodo anterior y buscó refugio en la naturaleza. El ideal de vida era el buen salvaje, libre de todos los condicionamientos sociales. Es evidente que esa libertad solo podía ser practicada por unos cuantos, aquellos que, de hecho, libres del trabajo material, tenían su sobrevivencia garantizada por un régimen económico de explotación del trabajo. La idea del regreso al estado natural del hombre se demuestra por el espacio que Rousseau dedica a la descripción imaginaria de la sociedad existente entre los hombres primitivos. Daba como ejemplo a los indios que vivían en América. Y su Emilio, un personaje también, se educa sin ningún contacto con otros hombres, ni con religión alguna, solamente por el convivio con la naturaleza. Privado del contacto de sus padres y de la escuela, Emilio permaneció en las manos de un preceptor ideal, el mismo Rousseau. La educación no debería instruir únicamente, sino permitir que la naturaleza floreciera en el niño, no debería reprimir o modelar. Basado en la teoría de la bondad natural del hombre, Rousseau sustentaba que solo los instintos y los intereses naturales deberían dirigir. Acababa siendo una educación racionalista y negativa, es decir, de restricción de la experiencia. Rousseau es el precursor de la escuela nueva, que comienza en el siglo XIX y tuvo gran éxito en la primera mitad del siglo XX, siendo hasta la fecha muy viva. Sus doctrinas tuvieron mucha influencia sobre educadores de la época, como Pestalozzi, Herbart y Froebel. Rousseau divide la educación en 3 momentos, el de la infancia, la adolescencia y la madurez. Solamente en la adolescencia debería haber un desarrollo científico más amplio y establecimiento de vida social. A la primera fase él la llama edad de la naturaleza, hasta los 12 años, a la segunda, edad de la fuerza, de la razón y de las pasiones,
de los 12 a los 20, y a la tercera la denomina edad de la sabiduría y del casamiento, de los 20 a los 25 años. A través de Rousseau, podemos percibir que el siglo XVII realiza la transición del control de la educación de la Iglesia al Estado. En esa época se desarrolló el esfuerzo de la burguesía para establecer el control civil, no religioso, de la educación a través de la institución de la enseñanza pública nacional. Así, el control de la Iglesia sobre la educación y los gobiernos civiles fue decayendo poco a poco con el creciente poder de la sociedad económica. La Revolución Francesa se basó también en las exigencias populares de un sistema educativo. La Asamblea Constituyente de 1789 elaboró varios proyectos de reforma escolar y de educación nacional. El más importante es el proyecto de Condorcet, 1743 a 1794, que propuso la enseñanza universal como medio para eliminar la desigualdad. Sin embargo, la educación propuesta no era exactamente la misma para todos, pues se admitía la desigualdad natural entre los hombres. Condorcet reconoció que los cambios políticos necesitan estar acompañados por reformas educacionales. Fue partidario de la autonomía de la enseñanza, cada individuo debería conducirse por sí mismo. Demostró ser ferviente defensor de la educación femenina para que las futuras madres pudieran educar a sus hijos. Él consideraba a las mujeres maestras naturales. Las ideas revolucionarias tuvieron gran influencia en el pensamiento pedagógico de otros países, principalmente en Alemania e Inglaterra, que crearon sus sistemas nacionales de educación, y en América del Norte que expandió mucho la participación del Estado en la educación. La Revolución Francesa intentó plasmar al educando a partir de la conciencia de clase que era el centro del contenido programático. La burguesía tenía claridad de lo que quería de la educación, trabajadores con formación de ciudadanos partícipes de una nueva sociedad liberal y democrática. Los pedagogos revolucionarios fueron los primeros políticos de la educación. Algunos, como Le Pelletier, 17601793, pretendieron que ningún niño recibiera otra formación que no fuera la revolucionaria, a través de internados obligatorios, gratuitos y sostenidos por las clases dirigentes. Sin embargo, esa idea no tuvo éxito. Su autor murió en la guillotina. Al final, la misma revolución rechazó el programa educativo de universalización de la educación creado por ella misma. Froebel, 1782 a 1852, fue el idealizador de los jardines de niños. Consideraba que el desarrollo del niño dependía de una actividad espontánea, el juego, una actividad constructiva, el trabajo manual, y un estudio de la naturaleza. Daba valor a la expresión corporal, al gesto, al dibujo, al juguete, al canto y al lenguaje. Para él la actividad representaba la base y el método de toda la instrucción. Como Herbart, estimaba los intereses naturales del niño. Veía al lenguaje como la primera forma de expresión social y al juguete como una forma de expresión. Después de Froebel, los jardines de niños se multiplicaron incluso fuera de Europa y llegaron principalmente a Estados Unidos. Sus ideas sobrepasaron la educación infantil. Los fabricantes de juguetes, juegos, libros, material recreativo y periódicos para niños fueron influidos por las ideas de Froebel. En él se inspiró John Dewey, uno de los fundadores del pensamiento de la Escuela Nueva. La ilustración educacional representó el fundamento de la pedagogía burguesa, que hasta hoy insiste predominantemente en la transmisión de contenidos y en la formación social individualista. La burguesía percibió la necesidad de ofrecer instrucción, mínima, para la masa trabajadora. Por eso, la educación se dirigió a la formación del ciudadano disciplinado. El surgimiento de los sistemas nacionales de educación, en el siglo XIX, es el resultado y la expresión de la importancia que la burguesía, como clase ascendente, concedió a la educación. Además de Rousseau, otro gran teórico se destaca en ese periodo, es el alemán Immanuel Kant, 1724 a 1804. Descartes sostenía que todo conocimiento era innato y que todo saber era adquirido por la experiencia. Kant supera esa contradicción, incluso negando la teoría platónico-cartesiana de las ideas innatas, mostró que algunas cosas eran innatas como la noción de espacio y de tiempo, que no existen como realidades fuera de la mente,
sino solo como formas para pensar las cosas presentadas por los sentidos. Por otro lado, sostuvo que el conocimiento del mundo exterior proviene de la experiencia sensible de las cosas. Como admirador de Rousseau, Kant creía que el hombre es lo que la educación hace de él a través de la disciplina, de la didáctica, de la formación moral y de la cultura. Para Kant, espacio, tiempo, causalidad y otras relaciones, no eran realidades exteriores. Esa afirmación fue acentuada por otros filósofos alemanes, entre ellos, Fichte, 1762 a 1814, y Hegel, 1770 a 1831, que terminaron negando la existencia de cualquier objeto fuera de la mente. Es el idealismo subjetivo y absoluto que más tarde será rebatido por Karl Marx. Lo que la moderna ciencia de la educación, en la definición de sus conceptos básicos, llama aculturación, socialización y personalización, representa algunos de los descubrimientos de Kant. Para él, el educando necesita realizar esos actos, es el sujeto que tiene que cultivarse, civilizarse, para así corresponder a la naturaleza. De esa forma, el verdadero objetivo del hombre es que desarrolle completamente, por sí mismo, todo lo que está por encima del orden mecánico de su existencia animal y no participe de ninguna otra felicidad y perfección que no haya sido creada por él mismo, libre del instinto, por medio de su propia razón. 1. El hombre, para alcanzar la perfección, requiere de la disciplina, que domina las tendencias instintivas, de la formación cultural, de la moralización, que forma la conciencia del deber, y de la civilización como seguridad social. Menos optimista que Rousseau, Kant sostenía que el hombre no puede ser considerado totalmente bueno, pero es capaz de superarse mediante el esfuerzo intelectual continuo y el respeto a las leyes morales. Los grandes pedagogos del siglo XVIII que siguieron las ideas de Rousseau y Kant fueron Pestalozzi, Herbart y Froebel. Pestalozzi, 1746 a 1827, quería la reforma de la sociedad a través de la educación de las clases populares. Él mismo se puso al servicio de sus ideas creando un instituto para niños huérfanos de las clases populares, donde impartía una educación en contacto con el ambiente inmediato, siguiendo objetiva, progresiva y gradualmente un método natural y armonioso. El objetivo se constituía menos en la adquisición de conocimientos y más en el desarrollo psíquico del niño. Sostenía que la educación general debía preceder a la profesional, que los poderes infantiles brotaban desde dentro y que el desarrollo necesitaba ser armonioso. En la práctica, Pestalozzi fracasó en su intento. No obtuvo los resultados esperados, pero sus ideas son debatidas hasta hoy y algunas fueron incorporadas a la pedagogía contemporánea. Ya Herbart, 1776 a 1841, fue profesor universitario. Más teórico que práctico, es considerado uno de los pioneros de la psicología científica. Para él, el proceso de enseñanza debía seguir 4 pasos formales. Y Fritz Mars, Grandes Educadores, Sao Paulo, HU, 1987, p. 82. 1. Claridad en la presentación del contenido, etapa de la demostración del objeto. Asociación de un contenido con otro asimilado anteriormente por el alumno, etapa de la comparación. 3. Ordenación y sistematización de los contenidos, etapa de la generalización. 4. Aplicación a situaciones concretas de los conocimientos adquiridos. Etapa de la aplicación. Los objetos debían ser presentados mediante los intereses de los alumnos y de acuerdo con sus diferencias individuales, por eso serían múltiples y variados. La doctrina burguesa ascendió con los ideales de la libertad, o liberalismo, en el periodo de transición del feudalismo hacia el capitalismo. Impulsada por la Reforma protestante, que incentivaba el libre pensamiento en el sector religioso, se unió al movimiento racionalista, que admitía que cada individuo fuese sus normas de conducta en lugar de seguir las de la Iglesia. Pero para la burguesía naciente la libertad servía para otro fin, la acumulación de la riqueza. Para eso, el hombre debería actuar solo. Por un lado, los intelectuales ilustrados fundamentaban la noción de libertad en la misma esencia del hombre. Por el otro, la burguesía la interpretaba como libertad en relación con los otros hombres.
y sabemos que la libertad individual implica la posibilidad de explotación económica, es decir, la obtención de una posición social ventajosa en relación con los demás. De ahí que la llamada libre iniciativa siempre asocie la idea de libertad, en el sentido liberal, con la idea de propiedad. Para los liberales basta tener talento y aptitud, asociados al trabajo individual, para adquirir propiedad y riqueza. Por eso, de acuerdo con esa doctrina, como los hombres no son individualmente iguales, no pueden ser iguales en riquezas. La igualdad social sería nociva pues provocaría la estandarización. La uniformidad entre los individuos era considerada una falta de respeto a la individualidad. Con ese discurso, que defendía una educación no sometida a ninguna clase, a ningún privilegio de herencia o dinero, a ningún credo religioso o político, que defendía que la educación de cada uno debería estar sujeta solo al ideal de la humanidad, del hombre total, la burguesía, como clase dominante, presentaba sus intereses como los intereses generales de toda la sociedad. Después de tantos siglos de sujeción feudal a la Iglesia, la burguesía estaba arrancando de aquella el monopolio de la educación. Presentaba una teoría educacional nueva, revolucionaria, que afirmaba los derechos del individuo. Hablaba de humanidad, cultura, razón, luces, categorías de la nueva pedagogía. En aquel primer momento de triunfo, la burguesía asumió de hecho el papel de defensora de los derechos de todos los hombres, afirmando el ideal de igualdad y fraternidad. Sin embargo, la nueva clase mostró muy temprano al apagarse las luces de la Revolución de 1789, que no estaba del todo en su proyecto la igualdad de los hombres en la sociedad y en la educación. Unos acabaron recibiendo más educación que los otros. Adam Smith, 1723 a 1790, economista político burgués, diría que era necesario impartir educación a los trabajadores solo con cuentagotas. La educación popular debería hacer que los pobres aceptaran de buen grado la pobreza, como lo había afirmado el propio Pestalozzi. Ese gran educador acababa de enunciar el principio fundamental de educación burguesa que impartió una educación diferente para cada clase, para la clase dirigente, la instrucción para gobernar y para la clase trabajadora la educación para el trabajo. Esa concepción dualista de la educación deberá ser sistematizada en el siglo XIX por el pensamiento pedagógico positivista. Un Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, filósofo y escritor, nació en Ginebra, Suiza, y murió en Francia. Nació protestante, se hizo católico y después regresó al protestantismo. Según Sachdolsky, 1907 a 1992, la pedagogía de Rousseau representó el primer intento radical y apasionado de oposición fundamental a la pedagogía de la esencia y de creación de perspectivas para una pedagogía de la existencia. La obra Emilio de Rousseau se convirtió en el manifiesto del nuevo pensamiento pedagógico y permaneció así hasta nuestros días. Con ella el autor pretendió probar que es bueno todo lo que sale de las manos del creador de la naturaleza y todo se degenera en las manos del hombre. Por consiguiente, predicó que sería conveniente dar al niño la po. Rousseau, a Mille Education, París, Garnier Flammarion, 1966, p. 35 Red. ESP, Emilio, o de la Educación, Madrid Alianza, 1990. Civilidad de un desarrollo libre y espontáneo. El primer libro de lectura debería ser el Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe, en 1719, que el filósofo consideraba un tratado de educación natural. La educación, según él, no debía tener por objetivo la preparación del niño con miras al futuro ni al modelado de él para determinados fines, debía ser la propia vida del niño. Por ende, se mostraba contrario a la educación precoz. Era necesario tener en cuenta al niño, no solo por el que es el objeto de la educación lo que la pedagogía de la esencia también se disponía a hacer, sino porque el niño representa la propia fuente de la educación. Las aventuras amorosas de Rousseau siempre terminaban mal. Tuvo 5 hijos que confió a un internado, terminando por no encontrarse con ellos nunca más. Al final de su vida, el dolor del abandono lo llevó a un delirio de persecución y a la locura. Emilio o de la Educación.
todo lo que sale de las manos del autor de las cosas es cierto, todo se degenera en las manos del hombre. Él obliga a la tierra a nutrir las producciones de otra tierra, a un árbol a dar frutos de otro, mezcla y altera los climas, las estaciones, mutila a su perro, a su caballo, a su esclavo, trastorna todo, desfigura todo, ama la deformidad, los monstruos, no quiere nada como lo hizo la naturaleza. Ni siquiera al hombre, tiene que adiestrario para sí mismo, como un caballo de picadero, tiene que moldeado a su manera como un árbol de su. Sin eso, todo iría de mal en peor y nuestra especie no debe de ser formada solo a medias. En el estado en que ya se encuentran las cosas, un hombre abandonado a sí mismo, desde su nacimiento, entre los demás, sería el más desfigurado de todos. Los prejuicios, la autoridad, la necesidad, el ejemplo, todas las instituciones sociales en que nos encontramos sometidos, asfixiarían en él la naturaleza y no pondrían nada en su lugar. Ella sería como un arbusto que la casualidad hizo nacer en medio del camino y que los paseantes luego matarán, golpeándolo por todos lados y doblándolo en todos los sentidos. J. Nacemos débiles, nacemos desprovistos de todo, necesitamos protección, nacemos estúpidos, necesitamos ser juiciosos. Todo lo que no tenemos al nacer y que necesitamos como adultos, la educación nos lo da. Esa educación proviene de la naturaleza, o de los hombres o de las cosas. El desarrollo interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la educación de la naturaleza, el uso que nos enseñan a hacer de ese desarrollo es la educación de los hombres, y las ganancias de nuestra propia experiencia sobre los objetos que nos afectan es la educación de las cosas. Por consiguiente, cada uno de nosotros es formado por tres especies de maestros. El alumno, en quien se contradicen las diversas lecciones de esos maestros, está mal educado y nunca estará de acuerdo consigo mismo. Aquel alumno en quien todas las lecciones tienen por objeto los mismos puntos y tienden hacia los mismos fines, va solo al objetivo y consecuentemente lo vive. Solamente ese está bien educado. Pero, de esas tres diferentes educaciones, la de la naturaleza no depende de nosotros, la de las cosas depende solo en ciertos aspectos, la de los hombres es la única de la que somos realmente señores y aún así solamente lo somos por suposición, pues ¿quién puede esperar dirigir completamente las palabras y las acciones de todos los que rodean a un niño? Nacemos sensibles y desde nuestro nacimiento los objetos que nos rodean nos incomodan de diversas formas. Apenas tomamos, por así decirlo, conciencia de nuestras sensaciones y ya nos disponemos a buscar los objetos que las producen o a huir de ellos, primero si las sensaciones son agradables o desagradables para nosotros, después de acuerdo con la conveniencia o la inconveniencia que encontramos entre esos objetos y nosotros, y, finalmente, según los juicios que hacemos de ellos en relación con la idea de felicidad o de perfección que la razón nos da. Esas disposiciones se extienden y se afirman en la medida en que nos hacemos más sensibles y más lúcidos, pero, apenados por nuestros hábitos, ellas se alteran más o menos bajo la influencia de nuestras opiniones. Antes de esa alteración, ellas son en nosotros aquello que llamo la naturaleza. Así pues, todo debería referirse a esas disposiciones primitivas, y eso sería posible si nuestras tres educaciones fueran tan solo diferentes, pero ¿qué hacer cuando son opuestas? Cuando, en vez de educar a un hombre para sí mismo se quiere educarlo para otros. Entonces el acierto resulta imposible. Forzado a combatir la naturaleza o las instituciones, es necesario optar entre hacer un hombre o un ciudadano, pues no se puede hacer uno y otro al mismo tiempo. Toda sociedad parcial, cuando está restringida y bien unida, la grande la enajena. Todo patriota es duro con los extranjeros, son solamente hombres, no son nada bajo sus ojos. Tal inconveniente es inevitable, pero es débil. Lo esencial es ser bueno con la gente con la que se vive. Con los de fuera el espartano era ambicioso, avaro, injusto, pero el desinterés, la equidad, la concordia reinaban dentro de los muros de su ciudad. Desconfía de esos cosmopolitas que van a buscar en sus libros los deberes que desdeñan cumplir en relación con los suyos. Tal o cual filósofo ama a los tártaros, para ser disculpado de amar a sus vecinos. El hombre natural es todo para él, es la unidad numérica, es el absoluto total,
que no tiene otra relación que no sea consigo mismo, o con su semejante. El hombre civil no pasa de una unidad fraccionaria unida al denominador y cuyo valor está en relación con el todo, que es el cuerpo social. Las buenas instituciones sociales son las que más bien saben desnaturalizar al hombre, quitarle su existencia absoluta para darle otra relativa y colocar el yo en la unidad común, de modo que cada particular no se considere más ser uno, que se sienta una parte de la unidad, y solo sea Zen. Y vela al todo. Un ciudadano de Roma no era ni Cayo, ni Lucio, era un romano, amaba realmente una patria exclusivamente suya. Régulo pretendía ser cartaginés, como si se hubiera convertido en propiedad de sus señores. En su calidad de estraftiero, rechazaba ocupar un lugar en el Senado de Roma, fue necesario que un cartaginés lo ordenara. Lo indignaba que le quisieran salvar la vida. Venció y regresó triunfante para morir en el suplicio. Me parece que eso no tiene mucha relación con los hombres que conocemos. Queda en fin la educación doméstica o de la naturaleza, pero ¿qué será para los demás un hombre únicamente educado para sí mismo? Si el doble objetivo que se propone, por ventura pudiera reunirse en uno solo, eliminando las contradicciones del hombre, se eliminaría un gran obstáculo para su felicidad. Para juzgar, ha sido necesario verlo completamente formado, ha sido necesario haber observado sus tendencias y visto sus progresos, acompañando su evolución, en pocas palabras, ha sido necesario conocer al hombre natural. Creo que algunos pasos se habrán dado en esas investigaciones al leer este libro. Para formar a ese hombre raro que debemos hacer. Mucho, sin duda, impedir que no se haga nada. Cuando solo se trata de ir contra el viento, se bordea, pero si el mar está agitado y no se quiere salir del lugar, basta arrojar el ancla. Ten cuidado, joven piloto, para que el cabo no se pierda o que tu ancla no se arrastre a fin de que el barco no vaya a la deriva antes de que te des cuenta. En el orden social en que todos los lugares están marcados, cada uno debe de ser educado para el suyo. Si un individuo, formado para el suyo, sale de él, no sirve para otra cosa. La educación solo es útil en la medida en que su carrera esté de acuerdo con la vocación de los padres, en cualquier otro caso ella es nociva para el alumno, aunque sea solo en virtud de los prejuicios que le da. En Egipto, donde el hijo era obligado a seguir la profesión del padre, la educación tenía, por lo menos, un fin verdadero. Pero, entre nosotros, cuando las situaciones solamente existen y los hombres cambian sin cesar de estado, nadie sabe si educando al hijo para lo suyo, no traptea contra él. En el orden natural, al ser todos los hombres iguales, su vocación común es el estado de hombre, y quien quiera que sea bien educado para ello, no puede actuar mal con los que se relacionan con él. Que mi alumno se dedique a la carrera militar, a la eclesiástica o a la abogacía, poco me importa. Antes de la vocación de los padres, la naturaleza lo llama para la vida humana. Vivir es el oficio que le quiero enseñar. Saliendo de mis manos, él no será, estoy de acuerdo, ni magistrado, ni soldado, ni cura, primeramente será un hombre. Todo lo que un hombre debe ser, él lo sabrá si es necesario, tan bien como lo desee quien quiera, y por más que el destino lo haga cambiar de situación él siempre estará en su lugar. Occupavite, fortuna, atque sepi, omnes que aditus tuos interclusi, ut ademe aspirare non passis. Nuestro verdadero estudio es el de la condición humana. Quien entre nosotros mejor sabe soportar los bienes y los males de esta vida es, a mi ver, el más bien educado, de ahí proviene que la verdadera educación consista menos en preceptos que en ejercicios. Empezamos a instruimos al empezar a vivir, nuestra educación empieza con nosotros, nuestro primer preceptor es nuestra nana. Por eso, esta palabra educación tenía, entre los antiguos, un sentido diferente al que hoy le damos, significaba alimento. Educit obstetri, dice Varrón, educat nutri, instituit pedagogus, docet magister. Así, la educación, la institución, la instrucción son tres cosas tan diferentes en su objeto cuanto al gobernante, al preceptor y al maestro. Pero tales distinciones son mal comprendidas y para que el niño sea bien orientado debe seguir a un solo guía. Por lo tanto, es necesario generalizar nuestros puntos de vista y considerar en nuestro alumno el hombre abstracto,
el hombre expuesto a todos los accidentes de la vida humana. Si los hombres nacieran arraigados al suelo de un país, si la misma estación durara todo el año, si cada cual se aferrara a su destino de manera que nunca pudiera cambiar, la práctica establecida sería buena hasta cierto punto, el niño educado para su condición, que no salga nunca de ella, no podría ser expuesto a los inconvenientes de otra. Pero, dada la movilidad de las cosas humanas, dado el espíritu inquieto y agitado de este siglo que transforma todo a cada generación, se podrá concebir un método más insensato que el de educar a un niño no dejándolo salir nunca de su cuarto y estando rodeado siempre de los suyos. Si el infeliz da un solo paso en la tierra, si baja solo un escalón está perdido. Eso no es enseñarle a soportar el dolor, es ejercitarlo a sentirlo. Solo se piensa en conservar al niño, no basta, se le debe enseñar a conservarse siendo un hombre, a soportar los golpes de suerte, a enfrentar la opulencia y la miseria, a vivir, si es necesario, en los hielos de Islandia o en el risco escaldante de Malta. Por más precauciones que toméis para que no muera, sin embargo tendrá que morir. Y aunque su muerte no fuera obra de vuestros cuidados, aún así estos serían mal entendidos. Se trata menos de impedir que muera que de hacerlo vivir. Vivir no es respirar, es actuar, es hacer uso de nuestros órganos, de nuestros sentidos, de nuestras facultades, de todas las partes de nosotros mismos que nos dan el sentimiento de nuestra existencia. El hombre que más vive no es aquel que tiene más años sino el que más siente la vida. Rousseau, Ean, Aques, Emilio Ouda Educafilho, Sao Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1968 Ledo ESP, Emilio, O de la Educación, Madrid, Alianza, 1990. Análisis y reflexión. L. Anote los principales conceptos observados por usted en los textos de Rousseau. 2. ¿Ve usted posibilidad de aplicación práctica de las teorías pedagógicas de Rousseau? Escriba sobre ello. 2. Pestalozzi, Naturaleza y función de la educación popular. Johann Heinrich Pestalozzi, 174611827, educador suizo, nació en Zúrich. Desde sus tiempos de estudiante participó en movimientos de reforma política y social. En 1774 fundó un orfanato donde intentó enseñar rudimentos de agricultura y de comercio, iniciativa que fracasó años después. Publicó una novela en 4 volúmenes, bastante leída en esa época, intitulada Leonardo y Gertrudis, en la cual delineaba sus ideas sobre reforma política, moral y social. Cuando la ciudad de Stans fue sitiada durante la invasión napoleónica de 1798, Pestalozzi reunió a algunos niños abandonados y se dedicó a cuidarlos en las más difíciles condiciones. En 1805, fundó el famoso internado de Yverdon, que fue frecuentado durante sus 20 años de funcionamiento por estudiantes de todos los países de Europa. El currículo adoptado ponía énfasis en la actividad de los alumnos. Al inicio se presentaban objetos simples para llegar a los más complejos, se partía de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general. Por eso las actividades más estimuladas en Yverdon eran dibujo, escritura, canto, educación física, modelado, cartografía y excursiones al aire libre. Educadores de todo el mundo adoptaron el método de Pestalozzi y difundieron sus ideas en Europa y en América. Froebel y Herbart estudiaron la obra de Pestalozzi, cuya influencia sobre la educación prusiana fue grande. Pestalozzi falleció en Suiza. Significado y naturaleza de la educación. Para mí una educación perfecta es simbolizada por un árbol plantado cerca de aguas fertilizantes. Una pequeña semilla que contiene el germen del árbol, su forma y sus propiedades es colocada en la tierra. El árbol completo es una cadena ininterrumpida de partes orgánicas, cuyo plan existía en la semilla y en la raíz. El hombre es como el árbol. En el niño recién nacido están ocultas las facultades que se desarrollarán a lo largo de su vida, los órganos de su ser se forman gradualmente, al unísono, y construyen la humanidad a imagen de Dios. La educación del hombre es un resultado puramente moral. No es el educador quien le da nuevos poderes y facultades, pero le proporciona aliento y vida.
Él cuidará solamente que ninguna influencia desagradable traiga disturbios a la marcha del desarrollo de la naturaleza. Los poderes morales, intelectuales y prácticos del hombre deben ser alimentados y desarrollados en sí mismo y no por sucedáneos artificiales. De este modo, la fe debe ser cultivada por nuestro propio acto de creencia, y no con argumentos con respecto a la fe, el amor por el propio acto de pensar, no por la mera apropiación de los pensamientos de otros hombres, y el conocimiento, por nuestra propia investigación, no por discursos interminables sobre los resultados del arte y de la ciencia. Pestalozzi, J.H., Cama Gertrude Encina Aceusfilos, en Francisco Larroyo, Historia Geralda Pedagogía, tomo 11, Sao Paulo, Mestre Jou, 1974, editorial ESP, Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, México, Pofiua. Análisis y reflexión. L. Explique las siguientes afirmaciones de Pestalozzi. A. El educador cuidará solamente que ninguna influencia desagradable traiga disturbios a la marcha del desarrollo de la naturaleza, del hombre, punto. B. Los poderes morales, intelectuales y prácticos del hombre deben ser alimentados y desarrollados en sí mismos y no por sucedáneos artificiales. 2. Escriba sobre la importancia que el internado de Yverdon tuvo en el siglo XIX. 3. Herbart, la práctica de la reflexión metódica. Johann Friedrich Herbart, 1776 enseñó filosofía y pedagogía en la Uni 1841, filósofo, teórico de la educaversidad de Königsberg. Sion y psicólogo alemán, estudió en para Herbart, la filosofía repre la Universidad de Jena, donde fue sentó la elaboración y el análisis de discípulo de Fichte. En 1797 estuvo la experiencia. La lógica tenía por en Suiza y visitó la escuela dirigida objeto la clasificación de los compor Pestalozzi. A partir de 1809, en septos, mientras que la metafísica y la estética se referían al contenido del pensamiento. El análisis lógico revelaba las contradicciones de los conceptos que la metodología intenta resolver. Como teórico de la educación, defendió la idea de que el objetivo de la pedagogía es el desarrollo del carácter moral. La enseñanza debe fundamentarse en la aplicación de los conocimientos de la psicología. Creó el sistema que denominó instrucción educativa. Ese sistema, según el educador brasileño Lourenço Filho, propone una enseñanza que, a través de situaciones sucesivas y bien efectuadas por el maestro, fortalece la inteligencia y, por el cultivo de ella, forma la voluntad de carácter. Herbart sugirió que cada lección obedeciera a fases establecidas o a pasos formales. Ellos serían, el de claridad de la presentación de los elementos sensibles de cada asunto, el de asociación, el de sistematización, y, por fin, el de aplicación. Sobre el método de enseñanza. Hay maestros que atribuyen el mayor valor al análisis minucioso de lo pequeño y de lo mínimo, que hacen que los alumnos repitan de igual modo aquello que dijeron. Otros prefieren enseñar en forma de conversación y conceden también a sus discípulos mucha libertad en la expresión. Hay otros todavía que exigen sobre todo los pensamientos capitales y con una precisión completa y una conexión prescrita. Por último, algunos se ejercitan autónomamente en la reflexión ordenada. De esto pueden nacer formas de enseñanza diferentes, pero no es necesario que predominen, como es costumbre, unas y se excluyan las otras. Lo que se debe preguntar es si cada una presta algún servicio a la educación múltiple. Pues cuando se tiene que aprender mucho es necesario el análisis para no caer en la confusión. Esta puede empezar por la conversación, proseguir resaltando los pensamientos principales y concluir con una autorreflexión ordenada. Claridad, asociación, sistema, método. En un estudio más detenido se ve que estas formas de enseñanza no deben excluirse mutuamente, y sí seguirse unas a otras en cada círculo de objetos de enseñanza mayor o menor, en el orden indicado. Porque, en primer lugar, el principiante solo puede avanzar lentamente, los pasos menores son para él los más seguros, ha de detenerse en cada punto lo necesario para comprender justamente 10 particular, y durante esa parada debe dirigir, completamente, a este realce sus pensamientos. Por eso, al inicio el arte de enseñar depende, sobre todo,
de que el maestro sepa descomponer el objeto en sus partes menores, para no dar saltos inconscientemente. En un segundo momento, en lo referente a la asociación, esta, principalmente al inicio, no puede realizarse simplemente de un modo sistemático. En el sistema cada punto tiene su lugar determinado, en este lugar está unido a los otros puntos próximos y separados de otros puntos alejados a los cuales se une por puntos intermedios. La forma de unión tampoco es siempre la misma. Además de eso, un sistema no debe ser simplemente aprendido, sino también empleado, aplicado y muchas veces completado con nuevas adiciones que deben ser introducidas en los lugares correspondientes. Esto exige habilidad para activar las ideas partiendo de un punto a otro. Por eso, un sistema debe ser en parte preparado y en parte ejercitado. La preparación reside en la asociación. A esta tiene que seguir el ejercicio de reflexión metódica. Al principio, mientras el problema principal sea la claridad de lo particular, convienen las palabras breves y lo más inteligibles posible, y será oportuno hacer que algunos alumnos, no todos, las repitan con frecuencia después de haberlas pronunciado. La pronunciación simultánea rítmica de todos los alumnos, ya conocida, fue intentada con éxito en algunas escuelas y puede convenir, de vez en cuando, en los primeros grados de la instrucción de los niños pequeños. Para la asociación, el mejor medio es la conversación libre, porque con ella el alumno encuentra la oportunidad de investigar, modificar y multiplicar los enlaces casuales de las ideas, en la forma más cómoda y más fácil para él, y de apropiarse, a su manera, de lo ya aprendido. Con esto se evita el cansancio que se origina del simple aprender sistemático. Por el contrario, el sistema exige una exposición más coherente, y en él se ha de separar cuidadosamente el tiempo de la exposición del de la repetición. Resaltando los pensamientos capitales, el sistema revelará las ventajas del conocimiento ordenado y aumentará ampliamente la suma de los conocimientos. Los alumnos no saben apreciar ninguna de las dos cosas cuando se inicia prematuramente la exposición sistemática. Ellos adquirirán la práctica de la reflexión metódica. En Luzuriaga, Lorenzo, Celi Prólogo, Antología de Herbart, Buenos Aires, Losada, 1946. Análisis y reflexión. L. ¿Qué pensaba Herbart sobre la diversidad de los métodos de enseñanza? 2. ¿Qué pasos deben darse en la presentación de un objeto de estudio? 3. ¿Qué dice Herbart sobre el vocabulario que utilizará el maestro? 4. La Revolución Francesa, el Plan Nacional de Educación. Avances tan considerables en la teoría y en la práctica de la educación, como los que sucedieron en el siglo XVIII, no podrían dejar de ser transformados en norma jurídica. La educación propuesta por la Revolución Francesa debería ser transformada en derecho de todos y deber del Estado. La Conversión 3 elaboró varios decretos, expandiendo por Francia la enseñanza obligatoria sin mucho éxito. Desde aquella época los planes educacionales parecían más avanzados que la práctica. Fue el caso del Plan Nacional de Educación, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en 1793 y concebido por Le Pelletier, 17601793, del que presentaremos enseguida algunas partes. Inspirado en Rousseau, el texto de Le Pelletier sintetiza las aspiraciones frustradas de unidad entre la educación y la política y de defensa de la enseñanza pública, gratuita, obligatoria e igual para todos hasta que el niño cumpla 12 años. La cuestión de la intervención del Estado en la educación ya venía. Esa asamblea extraordinaria reunida durante la Revolución Francesa, de 1792 a 1795, con la finalidad de modificar la Constitución y aprobar nuevas leyes de reorganización del país. Siendo debatida desde Lutero. Montesquieu, 1689 a 1755, le dedicó un capítulo de su obra El espíritu de las leyes, publicada en 1748, defendiendo la necesidad de crear leyes para la educación para que cada familia pudiera educar a sus hijos de acuerdo con las leyes de la sociedad. Danton, 1759 a 1794, llegó a afirmar que los hijos pertenecen a la República antes de pertenecer a los padres. 4. El texto de Le Pelletier se nutrió de todo ese debate, defendió el principio de igualdad efectiva y el derecho al saber para todo ciudadano, sea cual sea su profesión.
Inspirado en Platón, pretendía que los niños a los 5 años de edad fueran educados en campamentos del Estado, Casa de Educación Nacional. Cada grupo de 50 niños tendría un profesor que sería auxiliado por los alumnos con mayor experiencia. Si el hombre es naturalmente bueno, como Rousseau quería, no hay necesidad de religión, la ciencia basta para formar al hombre. El Estado solo ofrecería uniformes y alimentación, esta estaría condicionada a la realización de tareas diarias. Para los profesores, un salario fijo. Los gastos de la educación se cobrarían a todos los ciudadanos, y los ricos pagarían cuotas más altas. El Plan Nacional de Educación no se llevó a la práctica. Su autor fue asesinado en 1793. Pero, sus ideas inspiradas en el liberalismo del siglo XVIII tuvieron notable influencia en los sistemas nacionales de educación creados en el siglo XIX. Proyecto de ley de Lepelletier. Artículos generales. 1. Toda la educación de la niñez estará a cargo de la República, desde los 5 hasta los 12 años para los niños y desde los 5 años hasta los 11 para las niñas. 2. La educación será igual para todos, todos recibirán la misma alimentación, las mismas vestimentas, la misma instrucción y los mismos cuidados. 4. Lorenzo Luzuriaga, Historia da Educación Pública, Sao Paulo, Nacional, 1959, p. 49. El pensamiento pedagógico. ILUSTRADO. 100. 3. La educación nació en AEL, al ser deuda de la República para toda la niñez tiene derecho de recibirla, y los padres no podrán sustraerse a la obligación de permitirle aprovechar sus ventajas. 4. El objeto de la educación nació en AEL será fortificar el cuerpo y desarrollarlo. Con un ejercicio de gimnasia, de acostumbrar a niño al trabajo manual, de endurecerlo con nuestra toda especie de cansancio, de doblegarlo al yugo de una disciplina saludable, de formarles el razón y el espíritu por remedio de instrucciones útiles y de darlo con sí miento necesario a todo ciudadano, sea cual fuere su profesión. V. Cuando los niño lleguen al término de la educación nació en AEL, serán puesto en las manos de sus padres o tutores, y entregado a lo trabajo de diverso oficio y de la agricultura, salvo las excepciones que serán especificadas inmediatamente después, a favor de aquello que revelarían talento y disposiciones especiales. B. El acervo de lo conocimiento humano y de todas las bellas artes será conservado y enriquecido a través de lo cuidado de la República, su estudio será dado pública y gratuitamente por maestros asalariado por la nación. Sus cursos serán divididos en 3 grados de instrucción, escuelas públicas, instituto y liceo siglo 7. Los niños serán admitidos en ese curso solo después de haber pasado por la educación nació en AEL. No podrán ser recibidos en las escuelas públicas antes de los 12 años siglo. El curso de estudio ahí será de 4 años en lo instituto será de 5. Y en lo liceo será de 4. 101. 8. Para el estudio de las bellas letras, de las ciencias y de las bellas artes, uno entre 50 niños será escogido. Los niños que hayan sido seleccionados, serán sostenidos por la República y las escuelas públicas, durante el curso de estudio de 4 años. 9. Entre esos niños, después de haber terminado el primer curso, será seleccionada la mitad de ellos, es decir, aquellos cuyos talentos se desarrollaron más. De la misma forma serán sostenidos por la República y los institutos durante los 5 años del segundo curso de estudio. En fin, la mitad de los pensionistas de la República que hubieran pasado con mayor distinción el grado de instrucción de los institutos, serán seleccionados para ser sostenidos por la República y por el liceo, y seguir ahí el curso de estudios durante 4 años. X. La forma de esas elecciones será determinada abajo. 11.
No podrán ser admitidos a participar los que, por sus facultades personales o por las de sus padres, estarían en condiciones de seguir esos 3 grados sin el apoyo de la República. 12. El número y el local de las escuelas públicas, de los institutos y liceos, así como el número de profesores y la forma de instrucción serán determinados abajo. Acerca de la educación nacional. 1. En cada cantón se formará uno o varios establecimientos de educación pública nacional, donde serán educados los niños de ambos sexos, cuyos padres y madres, o cuyos tutores si son huérfanos, estén residiendo en ese cantón. 2. Cuando un niño tenga 5 años cumplidos, el padre y la madre si es huérfano, su tutor, tendrán la obligación de llevarlo a la Casa de Educación Nacional del cantón y ponerlo en manos de las personas que sean indicadas para eso. 3. Los padres y madres o tutores que no cumplan con ese deber perderán los derechos de ciudadanos y serán sometidos a un doble impuesto directo durante todo el tiempo que sustraigan al niño de la educación común. 4. Cuando una mujer lleve a un niño de 5 años al establecimiento de educación nacional, ella recibirá de la República, para cada uno de los 4 primeros niños que hubiera educado hasta esa edad, la suma de 100 libras, el doble para cada niño que tenga entre 4 y 8 años, y, finalmente, 300 libras para cada niño mayor de esa edad. 9. Todos los niños de un cantón o de una sección serán reunidos en un solo establecimiento siempre que sea posible. Para cada 50 niños habrá un profesor y para cada número igual de niñas una profesora. En cada una de esas divisiones, los niños serán clasificados de tal manera que los mayores se encarguen de vigilar a los más pequeños y de hacerlos repetir sus lecciones, bajo las órdenes de un inspector, profesor o profesora, de acuerdo con el reglamento. X. Durante el curso de la educación nacional, el tiempo de los niños estará dividido entre el estudio, el trabajo manual y los ejercicios de gimnasia. Los varones aprenderán a leer, escribir y contar, también se les darán las primeras nociones de medida y superficie. Su memoria será cultivada y desarrollada, se les enseñará a memorizar algunos cantos cívicos y la trama de los pasajes más emocionantes de la historia de los pueblos libres y de la historia de la Revolución Francesa. También recibirán nociones de la Constitución de su país, de la moral universal y de la economía rural y doméstica. 12. Las niñas aprenderán a leer, escribir y contar. Su memoria será cultivada para el estudio de cantos cívicos y de algunos episodios de la historia adecuados para desarrollar las virtudes de su sexo. También recibirán nociones de moral y economía doméstica y rural. 13. La parte principal de la jornada de los niños de ambos sexos será empleada para los trabajos manuales. Los varones se dedicarán a los trabajos propios de su edad, ya sea recoger y distribuir materiales sobre las carreteras o en los talleres de manufacturas que se encuentren a cargo de la Casa de Instrucción Nacional, o en las tareas que podrán realizarse en de interior de la casa, todos serán ejercitados en el trabajo de la tierra. Las niñas aprenderán a hilar, coser y hacer la limpieza, podrán ser empleadas en los talleres de manufacturas vecinos o en trabajos que podrán ser realizados en el interior de la Casa de Educación. 15. El producto del trabajo será empleado de la siguiente manera. Los 9/10 del producto serán aplicados a los gastos comunes de la casa, 1/10 será enviado al final de cada semana al niño para que lo utilice a su voluntad. El pensamiento pedagógico ilustrado. 104. 16. Cualquier niño, varón o mujer, con más de 8 años que en la jornada anterior a un día de trabajo, no hubiera cumplido la tarea equivalente a su nutrición tomará su alimento solamente después de los demás, y tendrá la humillación de comer solo, o será castigado con una amonestación pública que será señalada por el reglamento. 19. Los niños recibirán igual y uniformemente, cada uno de acuerdo con su edad una alimentación sana pero frugal, una ropa cómoda pero sencilla, descansarán sin comodidad excesiva de manera que cualquiera que sea la profesión a la que se dediquen y en cualquier circunstancia en que se puedan encontrar durante el transcurso de su vida, conservarán el hábito de poder privarse de comodidades y de cosas superfluas, así como despreciar las necesidades artificiales. XIV. Para regir y velar por los establecimientos de educación nacional,
Solamente los padres de familia con domicilio en el cantón o sección formarán un consejo de 52 personas seleccionadas entre ellas. Cada miembro del consejo estará encargado de la vigilancia durante 7 días en el transcurso del año, de manera que cada día un padre de familia será aprovechado en la casa de educación. Su función será velar por la preparación y distribución de los alimentos de los niños, el empleo del tiempo y su división entre el estudio, el trabajo manual y los ejercicios, la exactitud de los profesores y de las profesoras en el cumplimiento de las tareas que les son confiadas, la propiedad, la buena conducta de los niños y de la casa, el mantenimiento y ejecución del reglamento, en fin, cada miembro del consejo deberá proveer lo que los niños requieran en caso de enfermedad, así como proporcionar los auxilios y cuidados necesarios. En cuanto a lo demás y a los detalles de las funciones del padre de familia supervisor, serán explicados por el reglamento. Además de eso, el Consejo de Padres de Familia propondrá una administración de 4 miembros seleccionados de entre ellos para determinar, conforme al tiempo y a las estaciones, la alimentación que se dará a los niños, reglamentar las vestimentas, fijar los géneros de trabajos manuales en los que los niños serán empleados, y determinar su precio. La organización y los deberes, tanto del Consejo General de los Padres de Familia como de la organización particular, serán determinados de manera más amplia por un reglamento. Al inicio de cada año, el Consejo de Padres de Familia hará pasar al departamento la hoja de servicio de los niños que fueron educados en la Casa de Educación Nacional de su cantón o sección y de los que murieron en el transcurso del año anterior. Del mismo modo, enviará la hoja de servicio concerniente al trabajo de los niños durante el año. De las 2 hojas de servicio antes mencionadas, habrá una para los varones y otra para las mujeres. El departamento designará una gratificación de 300 libras para cada uno de los profesores de la casa en la cual muera un menor número de niños durante el año, comparativamente con las otras casas situadas en el departamento, y conforme al número de niños que ahí hayan sido educados. La misma gratificación será designada a cada uno de los profesores de la casa en la que el producto del trabajo de los niños haya sido considerable, comparativamente a las otras casas del departamento, tomando en cuenta también el número 9 de niños que hayan sido educados ahí. Las disposiciones anteriores serán aplicadas también a favor de las profesoras de las niñas. El departamento registrará cada año el nombre de las casas, de los profesores y de las profesoras que hayan obtenido ese honor. El cuadro será enviado al cuerpo legislativo y colocado en cada una de las municipalidades del departamento. 26. Para la organización perfecta de las escuelas primarias se procederá a la elaboración de libros 03 elementales que serán indicados para la solución de preguntas. En rosa, María da Gloria de, a Historia DN, Educafillo a través de textos, Sao Paulo, Cultri, 1985. Análisis y diagonal inversa flexión. Él explique las razones del educacional elaborado por Le Pelletier. 2. Destaque los artículos del Plan Nacional de Educación de la Revolución Francesa que usted considere válidos para esta época.